Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Hoy al filo, Alfonso Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias, maestro Alfonso Suárez del Real. ¿Cuál es el protocolo para las manifestaciones en la Ciudad de México? Plantones, marchas, en ocasiones se llegan a juntar más de 7 u 8 contingentes. Pues mira, fundamentalmente al reconocerlo como un derecho, desde la Secretaría a mi cargo y por instrucciones de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, lo que hacemos es tener mesas de concertación con las diferentes organizaciones que solicitan simple y llanamente dan un aviso y lo pueden dar una hora antes. Pero como resulta de que Zócalo hay uno y la hora es puntual, entonces sí tenemos que llegar a conciliar los legítimos intereses, las rutas, las paradas que pueden ir haciendo a efecto de que los grupos, si no tienen la misma finalidad, no se encuentren y pudiese generar una tensión innecesaria adicional. Sí sabemos que hay el derecho de libre tránsito, que automovilistas, el transporte público en general puede resentir, pero en ese sentido de el derecho a la libre manifestación de las ideas, quedan subordinados esos derechos que estamos nosotros planteando. El caso más emblemático en este momento y ha ocurrido en los últimos días ha sido con la expresión, el plantón que tienen un grupo de ciudadanos que están en contra de la presidencia de la República de manera personal e institucional. Bueno, cuando ellos llegaron aquí fue un día 19 de septiembre. Para la Ciudad de México, el 19 de septiembre es una fecha emblemática porque nos remite a los sismos del 85 y del 2017. Por lo tanto, hay grupos sociales que se han venido organizando desde el 85, pero también desde el 17, que se expresan en el espacio público y suelen concluir sus marchas en el Zócalo capitalino por las tardes. Ese mismo día, con antelación, habíamos recibido la información de que un grupo de lo que se llama el Bloque Negro pensaba realizar un performance, así lo pusieron en el papel, desde el Monumento a la Revolución por Avenida Juárez hasta llegar al Zócalo capitalino. Y teníamos una tercera petición que hablaba de mujeres defendiendo mujeres que pensaban llegar del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Entonces, lo primero que hicimos con ellos es generar los horarios para que no se encontraran en el Zócalo. Cuando se concreta la presencia física de este plantón, nos exhiben un amparo y ese amparo subsumía la libertad de tránsito de expresión a las disposiciones de salud. En base a eso, apliqué en primer término el semáforo naranja en alerta que impera en la Ciudad de México, que impide concentraciones permanentes de más de 50 personas. Aquí ellos hablaban de que eran miles. Nosotros estábamos contando unos 600, pero eran, o sea, muchos más de los que se permitían. Punto número 2, yo había recibido con antelación el 16 de septiembre precisamente recibí una orientación de la Agencia de Salud Pública de la Ciudad de México, en que me informaba que en el último plantón previo al cierre para Fiestas Patrias, un plantón del estado de Michoacán, se registraron en la entidad ya 5 contagios y una muerte por COVID. Y me informaban también del estado de salud de otra plantonista mujer que está hospitalizada en Ajusco Medio, intubada.
Y me informaban que en el plantón de la Nación Triqui, que estaba colocado frente a la Suprema Corte de Justicia, se registraron otros casos de COVID. Y la orientación era desalentar el uso del Zócalo capitalino para plantones permanentes y concentraciones. Le explicamos eso al movimiento, se quedaron en Avenida Juárez y el lunes nos notificaron sendos amparos en los que un juez lisa y llanamente nos obligaba a respetar su derecho al libre tránsito y el otro juez nos obligaba a respetar lisa y llanamente el derecho del uso del espacio público que ellos determinaron. El único límite que ellos mismos se impusieron es que está otorgado solo para 700 personas y por eso los dejamos entrar. Y reforzamos las medidas de sanidad y seguridad sanitaria que amerita porque ellos están pernoctando aquí. La línea es muy delgada entre respetar el derecho a manifestarse y evitar que los distintos grupos se junten, pensando también en esta época de pandemia. ¿Hay reglas? Bien, mira, en tiempo de pandemia, allí lo que tú necesitas es garantizar y asegurar que quienes van a ejercer su derecho a libre manifestación porten por lo menos el tapabocas. No se lo quiten cuando gritan consignas. Traten de mantener su sana distancia. Y si alguna persona siente alguno de los síntomas, llame al SMS 51515 o bien a Locatel y, si es necesario, se haga una prueba para verificar si existe contagio y no. Y el compromiso de los organizadores de que en el caso de que existan contagios, se informe a quienes estaban cerca de esa persona para que también se hagan la prueba. El tema del número, o sea, siempre se les dice, son máximo 50 o entre una comisión solamente, etcétera. Y eso sí es un poco de estira y afloja en donde se olvida un poco de que estamos en una pandemia, que eso es fundamental. Ahorita lo que nos rige en el país y en la ciudad son las disposiciones sanitarias por sobre todos nuestros derechos. Ya también empezó la campaña de vacunación. Es gratuita para todos los ciudadanos. Para la influenza tenemos una vacuna. Hay que aprovecharla, sobre todo en las poblaciones de riesgo o de alto riesgo. Estamos hablando de aquellas que tienen comorbilidades o las personas que, como yo, ya somos adultos yéndonos hacia la tercera, cuarta edad, ¿no? Es muy importante que sí nos vacunemos, porque así estaremos evitando el contagio de una enfermedad que en un momento dado puede dar síntomas que podrían parecer COVID y que a lo mejor el COVID puede hacer alguna mutación, porque acuérdense que el virus de Wuhan, de China, es distinto del que tenemos en la Ciudad de México. Ha evolucionado tanto a lo largo de todo este tiempo que por eso es por lo que en ciudades europeas o en países europeos se están registrando rebrotes y eso también lo tenemos que tener nosotros en mente. Entre menos posibilidades de riesgo le demos a ese virus y una forma es la vacunación contra la influenza, que ya la tenemos súper probada, que sabemos que es inocua, que no causa ningún daño, malestar, pero que sí ayuda a defender a quienes se la aplican en contra del virus de la influenza, pues adelante, hay que ir, hay que vacunarnos. Pues lo veo muy bien, maestro. Se repuso rápido de COVID-19. ¿Se sintió mal? ¿Tuvo síntomas? ¿Por eso se hizo la prueba? No, sino por una persona súper responsable que me informó, estuve con usted, estoy recibiendo mi resultado y estoy dando positivo. Esa persona la pasó muy mal, muy, muy mal, la tuvieron que hospitalizar. Entonces, inmediatamente yo informé tanto a la jefa de gobierno
quien instruyó a Salud que por favor se hiciese la prueba para Sí, mí, claro. y al resultar positivo inmediatamente aplicamos todo el esquema del aislamiento, 14 días, la medicación correspondiente. Fui asintomático. Pues celebro que esté usted muy bien, pero sí debemos estar muy pendientes y, como dice, ser muy responsables. Otro tema, maestro Suárez del Real. Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, la violencia de género aumentó y, por supuesto, los feminicidios también. Definitivamente tenemos que reconocer que nos falta muchísimo por penetrar a esa transformación y cambio sustancial de el patriarcado nocivo, como lo llamo yo. Es decir, el patriarcado nocivo, su grado extremo es el machismo. Pero también hay patriarcados que no llegan al machismo, pero que inhiben y cosifican a el género femenino. Desde el ámbito de competencia de la Secretaría de Gobierno, junto con la Secretaría de Cultura, estamos nosotros impulsando una nueva narrativa de la historia de nuestra ciudad a efecto de poder reubicar la importancia y la igualdad de mujeres y hombres para esta ciudad. Es parte de un cambio educativo, de un cambio de mentalidad y de idiosincrasia. Es cierto, con la pandemia, con el encierro, se exacerbaron las irritaciones familiares y sociales, y es muy lamentable que muchos hombres consideremos que la manera de resolver esas tensiones domésticas es golpeando a las mujeres porque no importan, es tratando mal a la mujer porque es una cosa, es mía, es mi esposa, es mi pareja, es esa apropiación de la cosificación de la mujer. Entonces, para poder generar una respuesta real, necesitamos cambiar desde el modelo educativo, cambiar desde el modelo cultural. Y hablando de estas mujeres en el Paseo de las Heroínas, son esculturas de mujeres hechas por mujeres también. Así es, eso fue una de las condiciones que, junto con la Comisión de Memoria y Cultura del Gobierno de México, se puso para poder impulsar este paseo, que fuesen mujeres escultoras esculpiendo a sus heroínas. Porque, en efecto, o sea, ¿por qué negarle a las mujeres que son buenas escultoras? Yo hasta el momento no he encontrado todavía una crítica estética sobre el tema. Hace un momentito platicábamos de lo que pasa en distintas partes del mundo en torno a las grandes celebraciones, como por ejemplo, pues el Carnaval de Brasil, que ya ha sido cancelado. ¿Qué se va a hacer en la celebración de muertos aquí en la capital del país? Mira, partiendo de este hecho, estando al frente de la Secretaría de Cultura, nos permitimos hacer una encuesta en el mes de junio sobre qué esperaba la gente del Día de Muertos. Qué interesante. Y la respuesta fue totalmente entendible: que abran los panteones, no queremos fiesta. Entonces, analizando quiere decir, las muertes nos ha calado tan hondo este año que preferimos celebrar en la intimidad con nuestros muertos a salir a las calles, a ver. Habrá ya el momento de recuperar esos 18 millones de personas asistiendo a los 3 desfiles que hicimos el año pasado. Hemos platicado con las Catrinas y van a hacer algo virtual. También diferentes compañías de escénicas van a hacer cosas virtuales, va a haber un festival virtual, pero en la vida pública cotidiana se abrirán los panteones con las restricciones, con la sana distancia que se requiere, casi también con visitas programadas, tratando de que sean tumbas que tengan una distancia razonable para que no haya contagios. Todo eso se tiene que pensar. Esa es la nueva realidad. Pues muchas gracias, maestro Suárez del Real, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, por haber platicado con nosotros. Buenas noches. Gracias, muy gentil.
Y gracias a ustedes, recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.